Vamos a pasar a la palabra de Dios. Ahí como está sentado, quiero invitarle a abrir su Biblia en Marcos capítulo 9, verso 23. Si lo tiene, dice, I got it, pastor. Marcos 9, 23. Hoy quiero compartirle el tema, lo que pasa cuando crees. ¿Cuál es el tema? Lo que pasa cuando crees. Cosas suceden cuando se activa el creer en Dios. Cuando creemos suceden cosas. Y es importante que seamos intencionales en activar nuestra fe. Intencionales en creer. Creer es un acto de la voluntad. Es una decisión. Usted decide creer o no creer. Usted decide cuando cree o cuando no cree. Y es importante que creamos y que creamos cosas buenas. Porque Jesús dijo, conforme a tu fe será hecho. Mire lo que dice Marcos 9:23, lo dijo Jesús. Jesús le dijo, esto es a un padre desesperado por la liberación de su hijo. Le dijo, si puedes creer, para el que cree, todo le es posible. Si puedes creer. Y yo creo que la palabra de Dios permanece para siempre. Dice la Biblia, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Esta palabra que Jesús habló hace cerca de 2000 años todavía está activa, todavía es eficaz, todavía está vigente, todavía funciona. Todavía usted puede reclamarlo como promesa y usted le puede decir a Dios, Señor, tú dijiste que si yo puedo creer, para el que cree todo le es posible. Y usted puede empezar a ver resultados en su matrimonio, en sus hijos, en las diferentes áreas de su vida, si tan solo puede creer. ¿Habrá alguien que pueda creer aquí en las bendiciones de Dios, en el poder de Dios, en el amor de Dios, en las promesas de Dios? Muy bien, entonces para usted es posible todo es posible. Dios puede hacer cosas grandes en su vida. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable, que nos dé luz, que nos dé revelación. Que no solamente oigamos con el oído físico, pero que oigamos con el oído espiritual. Que la palabra caiga en buena tierra, que demos fruto, que no solamente oigamos, pero pongamos en práctica la palabra. Que se active eso que la palabra de Dios dice, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que nazca fe. Yo declaro una activación de fe en su vida en esta hora. Y declaro que su vida no va a ser igual, va a ser mejor. Amén. Cierre sus ojitos. Padre celestial, te damos gracias por tu presencia. Has prometido estar donde están 2 o 3 congregados en tu nombre y sin duda estás aquí. Porque en tu nombre nos reunimos. Pedimos que nos hables al corazón, pedimos que nos des luz, revelación, entendimiento de tu palabra. Abre nuestro oído espiritual, abre nuestros sentidos espirituales y declaramos que tu palabra cae en buena tierra, que somos buena tierra y que daremos fruto al 30, 60, al 100 por uno, que nuestra vida no será igual, que será mejor para gloria tuya. Señor, activa la fe, activa el creer, Señor. Inspíranos a creer tu palabra como nunca antes. Y Señor, yo declaro milagros, señales y prodigios en nuestra vida hoy, mañana y siempre. Y a ti sea toda la honra y toda la gloria. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Muy bien. El tema de hoy es lo que pasa cuando creemos. Hay cosas que suceden cuando creemos. Creer le va a activar muchas cosas y para esto quiero, al desarrollar este tema, basarme en lo que le sucedió al padre de la fe, nada más y nada menos que Abraham. La pastora habló un poquito de Abraham y dije, es confirmación. Desde la mañana ella habló de Abraham un poquito a la hora de pasar aquí al frente y el Señor me puso en el corazón hablarles de Abraham. Uno de los máximos ejemplos de la fe. De hecho, por él surgió el pueblo de Israel. Él no solamente es el padre de Israel, es el padre, no solamente el padre de la fe, es el padre de los israelitas.
Y no solamente el Padre de los de Israel, de los judíos, es Padre de nosotros, dice la Biblia. Dice que nosotros venimos a ser también hijos de Abraham. Usted léalo en la palabra, somos hijos de Dios, pero por la fe somos también hijos de Abraham. Hoy vamos a leer un poquitito lo que dice Romanos capítulo 4. Vamos directamente a Romanos porque me gustaría que avanzáramos más. En la mañana no alcancé a avanzar mucho con respecto a este ejemplo de Abraham, lo que pasa cuando crees. Cada vez que tú crees, algo sucede. Y quiero mencionarte algunas cosas que suceden cuando crees, porque es importante creer. Antes de meterme, me siento que es importante aclararte que creer es no solamente en lo bueno, también en lo malo, funciona. Si tú crees que no puedes, tienes razón. Y si crees que puedes, también tienes razón. Si crees que no hay trabajo, no vas a encontrar trabajo. Si crees que las puertas se cierran, se te van a cerrar. Y si crees que las puertas se abren, se te van a abrir. Si crees que tú eres bendecido y eres bendición, vas a ser bendecido y vas a ser bendición. Porque Jesús dijo: conforme a tu fe será hecho. Y tu fe tiene que ver con lo que tú crees, sea bueno o sea malo. Creer está pegado a lo que hablas, no lo puedes separar. La Biblia dice: creí, por lo cual hablé. De hecho, hablamos lo que creemos. Todo lo que sale de tu boca es lo que tú crees. De acuerdo a tu estructura de pensamiento, es en base a la estructura de tu fe, de lo que tú crees, de tus creencias. Y de eso, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y es importante lo que tú hablas, porque la Biblia dice que el poder de la vida y de la muerte está en la boca, y el que la ama comerá de sus frutos. Hay poder en lo que tú hablas. Si empiezas a hablar mal de tu matrimonio, de tu esposo, de tu esposa, no le estás haciendo ningún favor a tu matrimonio, lo estás echando a perder más. Cuando las cosas van mal en el matrimonio, cuando las cosas van mal con los hijos, cuando las cosas van mal en el negocio, cuando las cosas van mal en el ministerio, nosotros necesitamos creer que hay victoria en Cristo Jesús. Necesitamos creer que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. No sé qué tipo de problema estés atravesando, sea financiero, sea moral, sea espiritual, sea matrimonial, sea familiar, lo que sea que tú tengas, sea personal o sea de otras personas. Eso que a ti te afecta, tú tienes que enfrentarlo con fe, creyendo en la victoria, creyendo en Dios, creyendo en su amor, creyendo en su misericordia, en su poder, en su autoridad, en su bondad. Dios es bueno. Y para siempre es su misericordia. Dios tiene más que darte que tú que pedirle. Lo que tú crees va a activar tu hablar, y lo que tú crees y hablas va a determinar tus circunstancias, tu éxito o tu fracaso. Por eso es muy importante que tú tengas un corazón nuevo, porque más allá de hablar lo bueno, de pensar lo bueno, necesitas un corazón bueno para poder pensar lo bueno y para poder hablar lo bueno. Si tú no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, tú necesitas recibirlo, porque al recibirlo Él te da un corazón nuevo, te da un espíritu nuevo y pone sus pensamientos y sus deseos, su voluntad en tu corazón, y te enseña a andar por fe y no por vista, y te enseña a creer y a confiar que lo que Él ha dicho, Él lo va a hacer. Él lo va a cumplir. No estás solo, no estás sola. Dios está contigo. Dios quiere ayudarte. Si estás enfermo, Dios quiere sanarte. Si estás triste, Dios quiere consolarte. Si sientes que has caído, Dios quiere levantarte. Dios es bueno. La Biblia dice que Dios no busca la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta. Pero necesitamos creerlo, y creerlo de tal forma que tengas las fuerzas para vencer tus circunstancias. Creerlo de tal forma que puedas pararte firme con autoridad en el nombre de Cristo Jesús y hablar y declarar lo que Dios declara en su palabra, lo que Dios dice en su palabra.
y creer que Él es fiel. Y fiel es la persona que no falla. Si usted habla de una persona y él dice, él siempre está aquí a la hora de entrar al trabajo. Si es a las 7 de la mañana, él siempre está ahí a las 7 de la mañana. Él es fiel. Fiel es el que no falla. Dios es fiel. Dios no falla. Necesitamos creerlo. Y cuando lo creemos, se activan cosas a nuestro favor. El poder más grande del universo es Dios mismo. Y ese poder de Dios se activa a nuestro favor por gracia. Usted no tiene que comprar el poder de Dios que actúa a su favor. Eso se activa por gracia, es gratis. Y la forma en la que se activa es por medio de la fe. La Biblia dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la fe la que va a activar el poder de Dios a su favor. Es creer. Ahí comienza todo. Jesús lo dijo de esta forma. Decir lo que dijo, eso de declarar. No duda en su corazón, sino cree. No duda, pero cree. No duda, pero cree. Lo que crea y lo diga, le será hecho. Lo que diga creyendo, le será hecho. Y el tantos digo, es oraciones contestadas. Cree que lo recibirás y se manifestará. Es la manifestación de la promesa de Dios, de lo que Dios ha dicho. En Romanos capítulo 4, en el verso 1 vemos el ejemplo de Abraham, el padre de la fe, y vemos lo que él recibió por medio de la fe. Y vemos que recibió varias cosas porque creyó. Y lo primero que vemos que recibió es la justicia de Dios. Recibió la justicia de Dios. Y lo primero que todos nosotros debemos recibir es la justicia de Dios. Porque la Biblia está llena de promesas para los que son justos. La Biblia habla de un montón de cosas malas que le van a ir al malo y un montón de cosas buenas que le van a dar al bueno. La Biblia habla de un montón de bendiciones para el justo, pero para el injusto habla de un montón de cosas malas para el injusto. Usted necesita en su mente y en su corazón, su conciencia le testifica de que usted necesita ser justo delante de Dios. El problema es que no podemos ser justos en nuestras propias fuerzas. Es imposible que usted se presente justo delante de Dios por sus propias obras. La Biblia dice que sus mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. En otras palabras, usted se luce y Dios dice, no me impresionas. Te faltó esto, vamos a quedar cortos delante de Dios. Pero la Biblia habla de dos tipos de justicia. La justicia según el hombre, según sus obras, según la ley, y la justicia según Dios, según la fe, según Jesucristo. Según la ley, usted tenía que cumplir con toda la ley y no fallar a un solo mandamiento para presentarse justo delante de Dios. Pero si usted hoy puede creer que la sangre de Cristo le limpia de todo pecado y que Jesús, solamente la fe en Jesús lo presenta justo delante de Dios, entonces usted pasa en su conciencia y en su fe y en su corazón de la línea de los injustos a la línea de los justos, y entonces usted es heredero de todas las promesas del justo. Y entonces sus oraciones tienen mayor respaldo, mayor autoridad, mayor gracia, mayor bendición. Usted va a sentirse más confiado en su oración, porque usted va a entender que Dios lo ha justificado. Muchas personas no logran encontrar la paz con Dios porque no logran encontrar la justicia de Dios por la fe en Cristo Jesús. Es que justificado por la fe suena raro porque no nos enseñaron así. Nos enseñaron a que una persona justa es solamente la que se porta bien y no falla. Pero la Biblia dice que no hay justo ni aún uno.
que todos se desviaron, que a unas se hicieron inútiles, que no hay quien entienda, que no hay tan siquiera uno. Si usted sigue intentando llegar al cielo por sus obras, usted sigue queriendo ser justo delante de Dios por usted mismo, va a fracasar una y otra vez, y tal vez ya se ha dado cuenta que no podemos en nuestras fuerzas. Por eso Cristo murió por nosotros, para perdonar nuestros pecados y para cambiarnos de adentro hacia afuera. Pero la mayoría de las personas tratan de cambiar de afuera hacia adentro y dicen: yo no me bautizo, yo no voy a la iglesia. ¿Para qué? Para ser hipócrita, y están viendo lo exterior solamente. Y es que así no funciona. Dios cambia tu mente, cambia tu corazón. La gente dice ver para creer, Dios dice cree para ver. Necesitas creer primero y después vas a ver mi promesa cumplida. Necesitas creer que yo te justifico, y entonces vas a empezar a ver cambios de justicia delante de Dios. Personas quieren cambiar primero para creer. No, tienes que creer para cambiar. ¿Alguien quiere cambiar? ¿Alguien quiere ser mejor aquí? Yo creo que todos queremos. Todos quisiéramos ser mejor. El problema es que a veces lo intentamos de afuera hacia adentro, y Dios dice: no, take it easy, quieto, prieto. Primero tienes que confiar en mí, tienes que creer en mí, tienes que confiar en mis promesas, en mi sangre preciosa que te limpia de todo pecado. La primera bendición que tuvo el padre de la fe, Abraham, fue la justificación por creer. La justificación por medio de la fe. Leemos Romanos capítulo 4 versos 1 en adelante. ¿Qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aun si los demás lo vieran justo, con Dios no se puede gloriar, porque delante de Dios no es por obras. Sin embargo, en el verso 3 dice: porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Lo que activa el creer, lo que pasa cuando tú crees, es que te es contado por justicia. Cada vez que tú oras con fe, Dios dice: me cae bien, me gusta, ok, así está bien. Y entonces te es contado por justicia. Cuando tú dices: yo creo que Dios proveerá, yo creo que Dios es mi sanador, yo creo que Dios levanta a mi familia, yo creo que yo y mi casa serviremos a Jehová, yo creo en el Señor y seremos salvos yo y toda mi casa, eso te es contado por justicia. Cuando tú dices: yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr por ti mismo, no te es contado por justicia. Al contrario, mira lo que dice más adelante. Verso 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Dice el verso 5: mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Creer te justifica. Decir simplemente: Señor, me abandono, a confiar que no puedo ser salvo por mí, soy salvo por gracia, soy salvo por fe, por la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Solamente tu sangre me limpia de todo pecado y me presenta justo, perfecto, santo ante ti, y tengo entrada en el trono celestial, y soy tu hijo y tengo acceso a todas las bendiciones. He pasado de muerte a vida, de tinieblas a luz, del reino de las tinieblas al reino de tu hijo amado. Soy ciudadano del reino, soy tu hijo, soy bendecido, soy heredero, coheredero con Cristo Jesús, soy bendición, luz del mundo, sal de la tierra. Señor, gracias. ¿Qué tuve que hacer? Creer solamente. Por eso Jesús muchas veces decía: no temas, cree solamente. Cree solamente. Solamente tienes que creer. Cuando el padre de esa muchachita, la hija de Jairo, cuando Jairo se acerca y le dicen: ya tu hija murió, ya deja al maestro,
Jesús le dice: no temas, cree solamente. Y tal vez te dijeron: ¿ya para qué oras? ¿Ya para qué intercedes? ¿Ya para qué buscas a Dios? ¿Ya para qué vas a la iglesia? Dios sigue teniendo la misma respuesta: no tema, cree solamente, solamente confía. Al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. Esa es la piedra, dice la Biblia, que Jesús fue levantado como la piedra angular, la piedra del ángulo donde se edifica la iglesia. Y también dice que esa piedra también sería piedra de tropiezo. ¿Por qué Jesús mismo es la piedra donde se edifica la iglesia, pero es piedra de tropiezo para otros? Porque muchos tropiezan ahí, dicen: ¿cómo es posible que Dios justifique al impío? Es que los que creen tienen promesas firmes. Los que no creen, su promesa está inestable. Un día creen y al otro día no. Hay un montón de personas que un día dicen: pastor, cuente conmigo. Vive Jehová y vive mi alma, que no te dejaré, siervo de Dios. Tu carne será mi carne, tu pueblo será mi pueblo. A donde quiera que tú vayas, iré yo. ¿Sabe contar, pastor? Cuente conmigo. Luego vienen las pruebas y dicen: pastor, ¿qué? ¿Tiene tele? Sí, ahí se ve. Se puso feo, pastor. Y la promesa que Dios te había dado, que Dios te iba a dar tus papeles, que Dios te iba a bendecir, que Dios te iba a multiplicar como las estrellas del cielo, que Dios te iba a dar la victoria. ¿Dónde quedó esa promesa? Lo que pasa cuando crees es que tus promesas son firmes. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme. Dios quiere que creas para que tus promesas no sean un día sí y otro día no, sino que siempre estén firmes para la gloria de Dios y se manifieste lo que tú has pedido. Y yo declaro promesas firmes, promesas contestadas, victorias, el agradar a Dios para la gloria de su nombre. Yo no sé cuántos lo reciben. Habrá alguien que lo pueda recibir en esta hora, alguien que crea que su promesa es firme para la gloria de Dios. Oiga, qué lindo es Dios. Cuando vio que el hombre no tenía remedio y no podía salir del hoyo, no podía salir del pozo de la desesperación, cuando vio que el hombre no podía salvarse a sí mismo, dice la Biblia: y lo miró Jehová. Y te miró que no podía salir adelante. Me miró con la incapacidad de salvarme a mí mismo. Y dice: y se indignó Jehová y se vistió con vestiduras de salvación. El Verbo se hizo carne y dijo: puesto que Él no puede salvarse por sí mismo, le voy a salvar yo. Y lo único que le voy a pedir es que crea que mi sangre le limpia de todo pecado, y crea que le amo, y crea que quiero librarlo, que quiero romper sus cadenas, que quiero perdonarlo, que quiero levantarlo, que quiero que le vaya bien. Y lo salvó Jehová. Yo declaro la salvación de Dios en tu vida, y yo declaro que puedes creer y que todo te es posible. Ponte en tus pies en esta hora. Cierra tus ojos. Siento la presencia de Dios. Yo sé que el Señor está aquí, que el Espíritu Santo quiere sanar, quiere liberar, quiere que creas en tu salud. Si alguien está enfermo, levante su mano derecha, ahí donde está. Padre Celestial, tú has dicho que si podemos creer, al que cree todo le es posible. Toda enfermedad, Señor, huye en el nombre de Jesús. El dolor se va ahora. Ahora recibe sanidad.
Ahora recibe el diagnóstico del médico de médicos que dice: consumado es, el precio está pagado. Eres sano por mi llaga preciosa, por mi sangre derramada en la cruz del Calvario. Te sentías indigno y decías: no califico para Dios, no puedo ser lo suficientemente justo. Pero Él no vino a justos sino a pecadores, a que procedan al arrepentimiento. Si puedes creer que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Él perdonará tus pecados, sanará tu llaga, sanará, quitará tu pecado, te presentará justo delante de Dios. Iglesia, haga conmigo la oración de fe. Levante su mano derecha. Diga conmigo: Señor Jesús, yo creo que tú eres el Señor y que Dios te levantó de los muertos y que por tu gracia yo soy salvo. Me arrepiento y renuncio a todos mis pecados. Gracias por amarme y perdonarme y limpiarme de toda maldad y hacerme tu hijo, heredero y coheredero con Cristo Jesús. Gracias por justificarme por medio de la fe y darme acceso a todas tus promesas, a toda tu bendición.